Los de la mesa aún no han dejado un duro de propina. Ole, los clientes generosos. Eso quiere decir que se han quedado muy contentos con el servicio. Enhorabuena, hija. Voy a servirles un digestivo, que se lo merecen. Por cierto, Camino, parece ser que tenemos un pretendiente nuevo. Y este sí que es prometedor. Tenemos una cita con él esa tarde en casa de Rosina. Como quiera, madre. Yo voy a la cita, me comporto como una señorita. Pero no tengo que pedir algo a cambio. ¿El qué? Deje que siga pintando. No, Camino, eso no. La pintura no nos ha traído más que problemas. Es una afición que no hace daño a nadie, madre, por favor. Camino tiene razón. He dicho que no. ¿Qué hombre iba a querer casarse con una mujer con veleidades artísticas? Madre, eso es absurdo. Yo mismo me quiero casar con una mujer que quiere hacer carrera en la música. He dicho que no y es no. Se acabó la discusión. Ya entrará en razón. No, Emilio, no entrará. Lo único que quiere es someterme a su voluntad sin tener en cuenta lo que yo deseo. Es una tirana. Aunque lo oculte detrás de una sonrisa. Espere, Rosina. ¿Sigue en pie lo de la cita? De Camino y su pretendiente, claro que sí. Ay, antes nos pasamos por casa de Bellita, ¿eh? La visitamos. Esperemos que esté mejor. Ya le ha dicho su marido que no puede mencionarle a Margarita, ¿verdad? Sí, me lo dijo. Y hágame caso, entre ese muchacho y Camino todo va a ir a la perfección. Estoy segura. Eso espero. Con Dios. Con Dios. Esperemos que Camilo no llegue tarde. Le advertí de que habíamos quedado con su pretendiente. No creo que se retrase. Ay, ojalá que este sí que le guste, que si no, no sé dónde más buscar. Tengamos fe, Rosina. Ya sabe cómo son las muchachas de ahora. Les tiene que entrar por el ojo. No les hables de sus estudios ni de sus convicciones morales. Lo que a ellas les gusta es que el muchacho sea guapo. Bueno, eso les gusta a las muchachas de ahora y a las de antes. Es que yo tampoco quería uno feo. Y los mozos son igual. Prefiero una moza guapa que no hacendosa. Pero mi Camino es guapa y hacendosa. No me preocupa. Lo difícil va a ser que a ella le guste él. En fin, de nada sirve que hagamos predicciones. Cuando los muchachos se vean, sabremos si se han camelado. ¿A más café? Por favor. No me convence. Se lo digo como lo siento. Me imaginaba que fuera tan puritano. No, y no lo soy, puede creerme. Pero no se trata de mis gustos personales, sino de lo que sea beneficioso o no para el negocio. Ya. Esto en Francia se vendería en una tarde. Y no lo dudo. Pero Francia es Francia y España España. Aquí los compradores en España son más clásicos, más tradicionales. Bueno, todo el mundo es tradicional hasta que descubre algo nuevo y lo adopta como suyo, ¿no? Quizá aceptarían el estilo. Aunque es gente con gustos clásicos, podrían llegar a entender el arte moderno. Pero un desnudo... Bueno, el desnudo ha sido un tema tradicional en el arte. En España nadie tendría colgado un desnudo en la pared del salón. ¿Y en el dormitorio? En el dormitorio. Ya veo que hace tiempo que no vive en España. En el dormitorio la gente tiene colgados crucifijos, no desnudos. Maite, estos cuadros no se van a vender. Muy bien, pues si el galerista, que en este caso es usted, no está de acuerdo, tendremos que suspender la exposición. La verdad me dolería mucho tener que hacerlo. Pero tengo que pensarlo. Si no fuera la primera... ¿Ha oído hablar de Rémy de Ternay? ¿El marchante parisino? Sí, claro. Pues está en España. Si quiere, le invitamos a venir y escucha usted su opinión sobre los cuadros. Bien, me encantaría. ¿Está bien? Pues yo contacto con él. Además, es un bon vivant y si le invitamos a comer, seguro que acepta. Pero no le prometo nada. Estoy seguro de que el valor artístico de los cuadros es alto. De lo que dudo es de su salida comercial, ¿entiende? Yo solo le pido que le escuche. Lo haré.